bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola Mauri, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Meli? Todavía recuperándome. En realidad tuvimos un fin de semana largo, pero bueno, tuvimos un sábado bastante De intenso superacción. con la apertura de sesiones y justo cayó sábado porque es 1 de marzo, el año que viene va a caer domingo, pero bueno, también tuvimos la posibilidad de un fin de semana largo y ahora empieza la acción de las sesiones ordinarias. Claro, con todas las derivaciones de lo que dejó los anuncios del presidente Javier Milei que vamos a estar desglosando y también todo lo que quedó expuesto en el recinto sobre este cruce que hubo entre un funcionario sin cartera como Caputo y el diputado Facundo Manes, que tengo entendido que tiene previsto dejar una denuncia aquí Hoy presentó una presentar denuncia por amenazas coactivas, según informó él mismo, la presentó en Comodoro Pi, una denuncia en la que se basa por un lado en lo que él entiende fue una amenaza que le realizó el asesor presidencial Santiago Caputo y por otro lado también entiende que hay una violación al artículo, creo que 68 de la Constitución, que impide amedrentar a legisladores en el ejercicio de sus funciones. Esto fue presentado hoy, ahora hay que ver cómo actúa la justicia. Creo que parlamentariamente no hay nada presentado sobre el tema, o sea que quizás esto se dirima a la justicia y acá quizás no tengamos más que alguna cuestión de privilegio, ¿no? Y un pedido de sesiones, Jessy, también que está previsto. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Sí, recordamos el 11 de marzo está pedida una sesión especial por el bloque Democracia para Siempre para tratar los distintos proyectos de resolución para tomar alguna medida desde la Cámara de Diputados sobre el caso de la criptomoneda Libra. Claro, exactamente. De lo que tampoco hubo demasiada mención, ¿no, Gonza, en el discurso del presidente Javier Milei? Hola Meli, placer saludarlos a todos. Bueno, un discurso que finalmente duró lo que más o menos teníamos entendido que iba a durar, promedio de lo que Javier Milei suele hablar desde que por lo menos es presidente aquí en el Congreso, y donde, bueno, bien vos decías, tal vez no se habló tanto de esta cuestión, pero sí lo hizo saber Facundo Manes, y ahí arrancó el problema, ahí arrancó la confusión, sobre todo cuando terminó la apertura o el discurso de apertura de sesiones ordinarias, con la presencia de Santiago Caputo y ese encuentro con el diputado nacional. Pero sí, dentro de lo que podríamos enumerar dentro del discurso, bueno, fueron varios logros que por lo menos resaltó el presidente de la Nación en este primer año y meses de gestión como presidente de la Nación. Hubo muchos anuncios, la verdad que hubo muchos anuncios de leyes, de proyectos de ley que van a llegar, muy intensos porque se habló inclusive de reformas del Código Penal, del Código Civil, de reformas tributarias, habló de un presunto pedido, entiendo yo, para modificar el régimen de coparticipación, muy aventurado, en realidad muy osado, la verdad, de parte de un gobierno. Hasta ahora ningún presidente se había animado a discutir algo, había adelantado Guillermo Francos una vez que fue al Senado, de que el tema coparticipación a 30 años, en realidad del año 88 que funciona, debería discutirse. Es un poco quedó solapado por el incidente final, pero me parece que en las próximas semanas debería haber novedades de proyectos de este sentido, ¿no? Y el foco puesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también y sobre la figura de la vicepresidente, ¿no? Que también hubo mucho para comentar y analizar, sobre todo para quienes podían, independientemente de la transmisión en vivo, hacer sus propias conclusiones. Por ahí algunos diputados que hicieron su propia transmisión vía redes sociales para mostrar otras cosas que consideraban que valía la pena destacar. Bueno, el agradecimiento pormenorizado que hace el presidente de la Nación sobre cada uno de los integrantes del gabinete para permitirles haber cubierto este primer año de gobierno. Bueno, en fin, dejando de lado en ese reconocimiento a la propia vicepresidenta de la Nación, esa cena a la que tampoco concurrió porque no estaba invitada, y claramente una distancia que se acentúa, como ya es, diríamos, casi tradición en este país, ¿no? La distancia que se produce entre el primer mandatario y quien compone la fórmula presidencial. Creo que Gabriela Michetti fue la única vicepresidenta que uno no recuerda que enfrente en algún momento de la gestión al entonces presidente Mauricio Macri, pero se hizo bastante habitual, por lo menos que haya tensiones, con el problema que obviamente el vicepresidente dura como mínimo 4 años en el cargo, pero te decía, varios anuncios y el tema del Fondo Monetario que bien marcabas, Meli, porque el presidente, si bien el acuerdo no lo tiene cerrado, anunció, despejó esas dudas de que no iba a pasar por el Congreso, dijo sí, va a pasar por el Congreso, lo que le pido, dijo, que me den una mano como le dieron a otros presidentes y anticipó que si hay un
crédito va a ser para sanear el Banco Central y no para ir directamente a financiar el déficit fiscal, porque no hay déficit, Sí, básicamente. hay mucha especulación también sobre lo que dejó el receso de verano, los dólares que los argentinos se llevaron al exterior para cubrir sus periodos de vacaciones, viendo si por ahí aprovechaban destinos internacionales o donde iban a usar los dólares. Hay mucho análisis puesto, por lo menos en la tapa de los diarios y en los especialistas, en torno a, bueno, por ahí indicadores que son muy positivos para el Poder Ejecutivo, pero que después a nivel Banco Central y a nivel finanzas, bueno, por ahí no se evalúa que haya sido un mes tan bueno para el país en ese sentido, por lo menos. Ceci, si te parece, empezamos con vos analizando los lineamientos de lo que dejó este discurso presidencial con los anuncios o con la actividad que se prevé para este periodo ordinario. Sí, Meli, porque bueno, el presidente Javier Milei dijo, bueno, el año 2024 lo bautizamos el año de la defensa de la vida, la propiedad, la libertad. Le dijimos basta al modelo de la casta política y dimos los primeros pasos en la dirección del modelo de la libertad. Este fue el momento donde hizo un repaso un poco por su primer año de gestión y vamos a repasar, si les parece, cuáles fueron las leyes que reivindicó de alguna manera que salieron de este Congreso por iniciativa, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Por supuesto, en ese listado está la Ley Bases, que tuvo un arduo tratamiento en esta Cámara y también en la Cámara Alta. Fueron varios meses, sufrió distintas modificaciones. Bueno, este fue uno de los pilares de lo que es el gobierno de Javier Milei desde que asumió, junto con el DNU 7023, que fue el primer decreto que emitió este gobierno de la Libertad Avanza. Claro, porque, Jessy, la primera parte del discurso del presidente fue para destacar todo lo que logró su gobierno y ahí hizo algunas menciones a las leyes y también a los decretos que permitió el Congreso, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, aquí quiero destacarlo, por lo menos lo que tuvo que ver con el Congreso, ¿no? En la presencia del discurso de Javier Milei, decíamos, Ley Base fue uno, la otra fue el llamado paquete fiscal. Que eran las medidas paliativas, fiscales, económicas. Dentro de ese paquete fiscal, que también se trató junto con la Ley Bases aquí en el Congreso, destacó el blanqueo de capitales como uno de los más exitosos de la historia. También destacó que hicieron actualizaciones en el monotributo, que hubo el impuesto a las ganancias que volvió para la cuarta categoría y la reducción de los bienes personales. Aquí, bueno, en general, digamos, uno puede decir, con el discurso, digamos, general del gobierno de bajar impuestos, en el paquete fiscal había de las dos cosas, de baja impuestos y de suba, ¿no? En el caso del monotributo fue una actualización de los montos para facturar y, se paga más de lo que se pagaba antes. En el caso de ganancias, es un impuesto que volvió para los trabajadores, pero en el caso de bienes personales sí fue una reducción. Después, dentro de lo que es la Ley Bases, también destacó los primeros pasos de la reforma laboral, ¿no? Claro, sí. Hubo todo un capítulo que estuvo ahí incluido, sufrió algunas modificaciones del texto original o de las intenciones, ¿no? Hubo colaboración de la Unión Cívica Radical para poder llegar a esa propuesta, pero están las bases y ahora vamos a ver que dijo, son los primeros pasos, queremos ir por más en cuanto a la reforma laboral. Y también destacó el RIGI, el régimen de incentivo, las grandes inversiones. Está la mirada puesta en, sobre todo, proyectos mineros por parte del Poder Ejecutivo y esto de alguna manera, ese apartado de la Ley Bases permite ciertos beneficios o cierta estabilidad, según lo que dice el gobierno, para que puedan venir inversiones y puedan llevarse sus utilidades a sus respectivos países. Fue increíble, Jessy, que después del discurso, Karina Milei se tomó un avión a Toronto y se fue a representar al país con una comitiva de expertos como para incentivar inversiones mineras y habló del RIGI, prácticamente, ¿no? Sí, así es. Y después las otras leyes que destacó de lo que fue su primer año de gestión de aquí del Congreso fueron las impulsadas por el Ministerio de Seguridad. De hecho, tuvo una mención especial a Patricia Bullrich como una de las ministras, también a Luis Caputo, el ministro de Economía, pero son de reciente sanción estas que vamos a mencionar ahora. El caso de reincidencia y reiterancia, que bueno, ahí se habló de frenar lo que se llama la puerta giratoria, de cuando se cometen delitos y vuelven a salir y no actúa la justicia en el debido
debido tiempo, y también la ley antimafias, ambas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Estos fueron las centrales de lo que fue el año 2024 aquí en el Congreso, que destacó especialmente. Claro, creo que recupera Javier Milei, el presidente, muy bien todo aquello que su electorado puro esperaba que efectivamente hiciera, ¿no? Toda la cuestión vinculada a la inseguridad, no me gusta decirlo en estos términos, pero lo voy a decir porque es coloquial, a la mano dura, a entender que hay que ser severos con la ley como parte de la prevención, porque siempre decimos, bueno, la ley es el marco normativo que no va a venir a modificar las conductas, pero también es cierto que cuando, a cuanto más garantismo, uno puede empezar a ver mayor sensación de desprotección por parte de los ciudadanos, donde parece que los delincuentes tienen más beneficios que la gente de a pie. Yo les contaba la semana pasada o la anterior con todos estos casos horribles y espantosos que no ha habido ni un solo caso de los que hemos recuperado en los medios de comunicación que no haya tenido como protagonistas menores de edad reincidentes, menores de edad que ya venían anticipándole por lo menos a quienes tienen que hacer algo con esos menores, o tienen recursos para hacer algo, venían anticipando que iban a matar, que estaban armados. Y me parece que este gobierno tiene la fuerte determinación de que hay algo que hacer desde lo normativo también, independientemente de, no sé, mayor patrullaje o mayor fuerzas federales o de seguridad de la calle. Hay que hacer algo desde lo normativo para que esa gente no esté sin ningún tipo de sanción dando vueltas por la calle, siendo una amenaza concreta para todos nosotros, ¿no? Sí, el tema de reincidencia, que justamente es ley hace muy poco, porque estuvo debatiéndose todo el año pasado, pero el Senado recién lo sancionó antes del terminar el periodo extraordinario, el último 20 de febrero, y el tema de la baja de la edad de imputabilidad, que es un proyecto que envió el gobierno en julio, que todavía no fue dictaminado por diferencias con la oposición, y que a partir de todos estos casos que vos mencionás, Javier Milei pidió tratarlo, y el miércoles que viene, ya se va a estar comentando durante este programa, pero el miércoles que viene empieza, en realidad no está mal decir empieza, se retoma el debate en comisión, y me decían recién antes de llegar que es el tema que el gobierno quiere en una sesión, por lo menos en marzo. No sabemos si junto a otro, pero por lo pronto la cantidad de proyectos que anunció Milei todavía no han llegado. El resto casi todos se han aprobado, o sea que me parece que podemos tener en marzo una sesión con ese tema y algún otro que se sume, ¿no? Y la otra, de lo que decía Jessy, es toda la cuestión de la reforma tributaria, que también se viene hablando desde hace un montón de tiempo respecto de, entre otras cuestiones, las presiones que sienten las clases que dan trabajo, ¿no? Aquellos que son emprendedores o que tienen una pyme o que tienen alguna posibilidad de dinamizar la economía, dando empleo a un albañil, dando empleo a no sé, poniéndose un kiosco, lo que sea. Hay una serie de medidas tomadas en ese sentido, porque también se recupera bien que parte de la agenda de los empresarios es o sea, no puedo tomar el riesgo de tomar a alguien que lo tengo un mes trabajando, lo quiero despedir, o tengo 2 meses trabajando, lo quiero despedir y me fundo. Todo esto me parece que es muy perspicaz de ponerlo y de exponerlo en este año de aperturas legislativas, ¿no? Sí, ahora si les parece repasamos lo que el gobierno pretende enviar al Congreso durante este año. De hecho, Javier Milei dijo, bueno, así como bautizó el año pasado de defensa de la propiedad, de la vida, este año dijo será el año de la reconstrucción de la Argentina, ya sentadas las bases, debemos empezar a reconstruir los cimientos de nuestra gran nación. Y allí comenzó a enunciar cuáles van a ser las intenciones, ¿no? Para este gobierno, de distintos proyectos que se van a impulsar por parte del Poder Ejecutivo. Uno de ellos que mencionó es juicio por jurados, que bueno, recién Mauri adelantaba algunos temas. En el caso de juicios por jurados hay dictamen ya de comisión. Este es uno de los pocos de los que mencionó que ya tuvo un debate, pero no ha llegado al recinto, no se incluyó en ninguna sesión todavía, pero ya está dictaminado. Lo de juicio por jurados es increíble porque tiene un dictamen y lo firmaron todos, sí, todos los bloques, y es muy divertido también porque todos los bloques quieren que el jurado del juicio por jurado tenga toga y martillo. Eso dice el dictamen, lo firmaron todos. Unión por la Patria, el PRO, la Libertad Avanza, el UCR, quieren que el jurado tenga toga y martillo, no digamos los jurados, sino el titular. Claro. ¿No? O sea que
el juez que medie con los 12 hombres en pugna, como en la película, va a tener que estar con todo y martillo y están todos los diputados convencidos de que así tiene que ser. Más allá de lo que eso también produce en algunos casos muy puntuales, a donde la opinión pública también va a ir tomando mayor protagonismo, la sociedad, a la hora de poder decidir sobre algunos casos muy resonantes. Entonces me parece que es una enorme oportunidad. Yo siempre hablo de una película que no sé si la vieron, que se llama Anatomía de una caída. No lo recuerdo. No. Bueno, se produce el caso de un matrimonio con un hijo que tiene una discapacidad visual y que se convierte en el único testigo que va a poder acreditar sobre la muerte de su padre, que cae, precisamente por eso es Anatomía de una caída, cae al vacío en una casa que vive en el medio de los Alpes. Sí, la vi. Bueno, y ahí hay toda una demostración sobre la fuerza de los jurados y cómo el chico, que es el hijo de los dos, tiene que de alguna manera exponerse frente a ese jurado sobre la culpabilidad o la inocencia de su madre, que es la principal sospechosa de haberlo empujado, porque ellos tienen una discusión, eso sí está acreditado, tiene una discusión muy fuerte, y después aparece él que cae al vacío, el marido que cae al vacío, y el chico que además tiene una discapacidad visual, con lo cual no es que es un testigo, no podría nunca acreditar si lo empujaron o no. Pero es muy interesante cómo se muestra el trabajo de los jurados, las presiones que se ejercen, cómo hay que protegerlos, cómo también hay una inclinación sobre los prejuicios en los que todos transitamos. Me parece que el juicio por jurados es una enorme oportunidad para que la sociedad se sienta parte del Poder Judicial de alguna manera. Que eso que vos contás ya está pasando en Argentina. En algunas provincias, en algunos distritos. Casi todos los delitos, como los que vos planteás, los delitos comunes, se legislan en las provincias. O sea que en realidad, en lo que son los delitos habitualmente que vemos que tienen, lo que pasa es que lo piden las partes, no siempre hay juicio por jurado, tiene que ser un pedido de las partes. Claro. En este caso sería juicio por jurado para los delitos federales, como por ejemplo los delitos por corrupción. Exacto. O sea que, y es una deuda que tiene el Congreso con la Constitución de 2 siglos. O sea, de 1863 que se puso en la Constitución y todavía no se hizo la ley. Sí, es increíble. Estaba buscando el juicio por jurado, tal vez que tuvo mayor reconocimiento, o por lo menos estuvo en las tapas de algunos diarios hace muy poco tiempo, que fue el de Martín del Río. Estaba googleando el nombre de esta persona que había matado a sus padres en Vicente López allá en el 2022. Y si uno se pone a buscar dentro de YouTube la posibilidad de ver gran parte del juicio por jurado, cuando vos, Meli, hablabas de las presiones, también cómo comienzan, ¿no?, su oratoria los abogados, defensores tanto de la víctima como del acusado. Y ahí es donde se empieza a cranear y a vivir una experiencia en donde, bueno, obviamente tienen que ser juzgados por ese juicio por jurado, pero ahí es donde cada uno cumple su rol y su papel, y es bastante interesante verlo, porque si justamente, como está contando Jessy en este gran informe, bueno, Milei pidió que sea uno de los temas que se viene, hay que tenerlo en cuenta para un futuro no tan lejano. Y porque aparte en los delitos federales hay un sesgo, digamos, casi inevitable, a donde el prejuicio termina haciéndose, el prejuicio justamente termina haciéndose presente, y en muchos casos perjudicando o ya culpabilizando a personas antes de su debido proceso. Por ahí, aquí en la Argentina, uno tiene la sensación que esto, obviamente, es muy tenido por la fuerza de los medios de comunicación, pero cómo van inclinando de un lado y de otro la balanza. Pero en otros países del mundo, donde existe, por ejemplo, el encuadramiento del lawfare, esto es muy importante que pueda tener su curso, para que entonces el ciudadano pueda, digamos, si te toca esa enorme responsabilidad de integrar un jurado, bueno, digamos, no podés estar expuesto a la influencia de los medios de comunicación, tenés que sacar tus propias conclusiones respecto de lo que a vos te parece con la prueba presentada hace de una persona que sea culpable o no culpable, porque eso es lo que determina el jurado. No me extrañaría que este tema llegue, recién decía, baja de edad de imputabilidad, si hay dictamen, no me extrañaría que este tema llegue a una sesión conjunta, este mes, Y puede ser, ya hay que... Mauri, estás desapareciendo. Sí, estás desapareciendo lentamente, vas en Facebook.
Viste, yo pedí eso porque por una cuestión de cartel pedí que lo vayan desapareciendo a Mauri. Bueno, Jessy, yo lo pedí, viste, que se sepa. No querés ser menos. Claro, por supuesto. Bueno, Jess, seguimos con vos. Sí, seguimos. Otro de los puntos, decíamos hace un ratito, reforma laboral. Lo que está incluido en la ley bases fueron algunos primeros pasos, dijo el presidente Javier Milei. Quieren ir por más. Aquí va a ser importante, tengamos en cuenta la negociación o el rol que tenga la CGT, que para lo que fue también la reglamentación de la ley bases, bueno, tuvo varias demoras por esa cuestión. Después está el equilibrio fiscal obligatorio en el presupuesto estatal. Esto es algo que ya había incluido el Poder Ejecutivo en el presupuesto 2025, que finalmente no tuvo tratamiento, pero quieren avanzar en establecerlo por ley. También reforma impositiva estructural, algo que mencionaban ustedes al inicio del programa. Reforma también del Código Civil y Comercial. Baja de edad de imputabilidad, que, bueno, Gonza nos va a dar más detalles en un ratito, pero va a ser uno de los temas centrales y que va a retomar, como decía Mauri, su tratamiento la semana que viene. Agravar todas las penas del Código Penal fue otro de los puntos que destacó el presidente. Una ley de seguridad nacional. Terminar con el sistema de cupos. Esto tiene que ver tanto con, por ejemplo, los cupos trans en lugares de trabajo, por lo menos en el Estado, como los cupos para las listas electorales, es decir, hizo referencia a las dos cuestiones. Uno de los temas más importantes, que luego vamos a ver las repercusiones que tuvo en la oposición, pero el anuncio fue que se va a enviar un nuevo acuerdo con el FMI, todavía no se conocen los detalles. Pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, fue otro de los tramos que destacó Javier Milei, ahí incluyendo el Procurador General, por ejemplo, que hace muchos años que sigue vacante ese puesto. Y aquí me faltó incluir lo que decía Mauri del tema de la coparticipación, un tema muy complejo y que por el nivel de fragmentación que tiene actualmente el Congreso es difícil que se pueda discutir una nueva ley de coparticipación. Y el otro tema que también se ha destacado es el de un cambio en las leyes migratorias, ¿no? Que eso tiene que ver con, por ejemplo, que se puedan cobrar aranceles en las universidades públicas para los extranjeros, que igual hoy tienen que ser residentes. Los extranjeros que estudian en la universidad tienen que tener un DNI, un certificado. Milei. Esto es para el no residente. No, hay estudiantes que no son residentes, no todos son residentes. Algunos no tienen son que residentes. tramitar sí o sí el DNI, que eso te implica tener, digamos, un certificado de que residís en el país. De ahí se ve que cambiaría entonces, ¿no? Sí, por eso, pero bueno, es parte de la política y sí agravar las penas a quienes sean del extranjero y delincan en nuestro país. Eso puede llevar a deportarlos. Bueno, todo esto no conocemos aún los detalles, fueron títulos, pero anuncios importantes por parte del presidente en esta nueva apertura de sesiones ordinarias. Bueno, ahí están los temas entonces que quedaron expuestos y presentados, que sería como la hoja de ruta del año parlamentario, ¿no? Más allá de, como decían ustedes, el cuadro de situación, el resumen de la situación del Estado, hacia dónde va la agenda, hacia dónde se prevé que vaya la agenda del presidente en un año donde hay una renovación de no las autoridades, pero de la mitad del Congreso de la Nación. Y un detalle que a veces escapa, que parece menor, pero el discurso está desgrabado, se puede leer. Por ahí hay alguien que se siente implicado con algún anuncio, algún proyecto y se queda con frases sueltas, no termina de entender. Bueno, se puede leer exactamente lo que dijo el presidente, como por ejemplo esto que a mí me llamó la atención y me parece muy interesante empezar a discutir, el régimen de coparticipación, que tiene 37 años y que es una de las vacas sagradas que tiene el Congreso y no necesariamente justo, ¿no? Bueno, ahí nos metemos en un ratito con ese tema y con más. ¿Hacemos una pausa? Una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento,
erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, uno de los temas que sin lugar a dudas se viene y sobre los que tenemos bastantes repercusiones recogidas es el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Hoy se hace un ejercicio muy sencillo que es sacar un micrófono en la calle, sobre todo con temas tan resonantes como los de los últimos casos. Creo que la sociedad, yo diría prácticamente entera, entiende que hoy hay menores que tienen problemas con la ley muy graves y que están muy violentos esos menores y que algo hay que hacer con ellos. Parte de ese debate o parte de esa solución es debatir sobre si bajar la edad de imputabilidad va a ser algo que disminuya o contemple que haya menos menores que queden libres, sueltos, que reincidan y que sean realmente muy peligrosos para la sociedad. Pero es parte del debate, no es todo el debate, ¿no? No, sin duda, lo que sí es cierto es que se va a retomar la semana que viene, el miércoles próximo va a haber una reunión de la Comisión de Legislación Penal donde no hubo acuerdo para dictaminar sobre este tema durante el último semestre del año pasado. Hubo un montón de reuniones, visitas de funcionarios. La letra chica no terminó de ser acordada por parte de la oposición dialoguista y de la Libertad Avanza. Unión por la Patria era el único bloque que se manifestó totalmente en contra y vuelve todo esto la semana que viene. Gonza. Bueno, y para esto lo que traje es básicamente una especie de resumen para empezar a entender cómo fue el tratamiento aquí en la Cámara de Diputados de, por lo menos, el debate, ¿no? Lo que se habló, el intercambio, y que como bien estábamos hablando con Jessy antes de arrancar el programa, me comentaba que ya estaba de manera oficial rodeando la convocatoria oficial para las 11 de la mañana, para que el próximo miércoles, a esta hora que acabo de mencionar, en la sala 2 del anexo C, se realice una nueva reunión que sería la octava desde que comenzó allá por fines de julio este debate oficialmente aquí en el Congreso, porque obviamente esto comenzó cuando se presentó la iniciativa desde las carteras de Justicia y de Seguridad a través de Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, y de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Pero antes que pasemos a hacer el repaso de cómo comenzó a trasladarse el tema, cómo se presentó, qué dijeron los protagonistas, quien habló justamente de este tema después de lo que fue el inicio o la apertura de las sesiones ordinarias, el periodo 143, el sábado aquí en el Congreso, Javier Milei, el presidente de la Nación, habló Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, y esto decía respecto a este tema y su tratamiento aquí en el Congreso. Como hemos podido observar en todo este tiempo, la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal han sido, la verdad, bastante lamentables, y si tenemos en cuenta los datos, entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por personas menores de edad, entre comillas, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está hecha la provincia, un baño de sangre. Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos ha acompañado ni en reiterancia, ni en la ley antimafias. Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la ley de la edad de imputabilidad. Bueno, siempre que el presidente de la Cámara de Diputados hace mención a un tema que obviamente tiene que pasar por el Congreso, uno le presta doble atención porque entiende que
sea posiblemente en un futuro no tan lejano un tema que veamos por lo menos en el recinto. En principio tiene que pasar por las comisiones, pero bien decía Mauri, después de 7 reuniones que se realizaron a lo largo de 3 o 4 meses el año pasado, no hubo finalmente una decisión concreta por este tema, que desde hace muchos años que se comenzó a trabajar, pero que allá por mediados de junio del año pasado, tanto el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron en una conferencia de prensa este tema, en el impulso que obviamente tenía el ala principal del presidente Javier Milei para traerlo al Congreso, y de esta manera comenzamos a repasar lo que decía en aquel entonces el ministro de Justicia y la justificación de por qué presentar este proyecto para bajar la edad de imputabilidad, como pretende el Gobierno Nacional, a los 13 años. Es incuestionable que el joven de 13 años de 1980 no es el actual. El mundo ha cambiado, costumbres, tecnología, medios, etc. Hoy los menores han evolucionado y modificado su capacidad mental. Nadie puede decir que no pueden comprender plenamente la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, que es la pauta que toma nuestro Código Penal en el artículo 34. Tienen conciencia, tienen voluntad, tienen conocimiento, saben lo que es delito y saben lo que están haciendo. Y si la ley le otorga capacidad a los menores para realizar actos jurídicos y de comercio y elegir su plan de vida, obviamente tienen capacidad para delinquir, y quien cometió un delito debe ser sancionado. Este es un simple criterio de justicia y es darle a cada uno lo suyo. Todos los días, un argentino de bien padece delitos cometidos por menores que quedan en la impunidad. Y eso no puede permitirse. Vamos a darle a los jueces las herramientas legales y estructurales necesarias para que puedan meter presos a quienes delinquen. ¿Qué siente una madre que le matan a su hijo? ¿Qué siente un hijo que le matan a su padre o a su abuelo? Frente a la inimputabilidad y consecuente impunidad es inaceptable, hay que reaccionar. Quien tiene discernimiento para emplear un arma de fuego o matar a una persona, tiene la madurez necesaria para responder penalmente por sus actos, sea un homicidio, narcotráfico, crimen organizado u otro delito. Habla de la evolución de los jóvenes y de los adolescentes, claro, de 1980, porque claro, lo que actualmente conocemos como el régimen penal juvenil es justamente de dicha fecha, ¿no? 1980. Por eso habla de una evolución, obviamente de una evolución del país. Y no, en base... una evolución, digamos, social, sí, más que del país, claro, de cómo Más hoy que una evolución, un chico... un cambio. De cómo, o una involución, o Claro, bueno, sí, a ver, una involución. El asunto acá, me parece que es lo que hace el ministro de Justicia, hace foco en la palabra, cuando se considera alguien imputable o cuando se lo considera inimputable. Un mayor de edad también puede ser inimputable. ¿Cuándo? Cuando no comprende la criminalidad de sus actos. Por ejemplo, alguien que es un esquizofrénico o es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico que puede no tener una real percepción de lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, a pesar de que está cometiendo un crimen, un delito, no puede comprender que eso, no sé, está eliminando la vida de alguien. Por ahí tiene una persona, no sé, que tiene alucinaciones o que escucha voces, o etcétera. No así el tema, porque esto también es muy debatido, de la incidencia de las drogas o el estado psicoactivo en el que algunas personas van y cometen delitos. Que tiene mucha influencia. ¿Qué dice Cunio Libarona? Claro, o sea, antes se interpretaba que un chico menor de 16 años no podía comprender, si terminaba involucrado en un problema con la ley, no terminaba de comprender la criminalidad de sus actos. Pero hoy un pibe que tiene la responsabilidad o podría, por ejemplo, votar o podría tomar un montón de decisiones respecto de su vida, por ejemplo, no sé, interrumpir voluntariamente un embarazo o, no sé, estudiar un curso, una carrera, o sea, convertirse en una persona de bien, si elige el camino del delito, puede también comprender que eso que va a hacer está mal. Entonces la ley tiene que hacer algo al respecto. Ese es el argumento. Si me permitís una frase bien criolla que no va a lo que solemos hacer acá, siempre, y porque además es una frase bien argenta y que se viene hablando hace muchos años ya,
siempre se dijo, si puede votar, ¿por qué no puede ir preso? Esto es algo que se viene debatiendo y que se viene cuestionando por parte de la sociedad. Después me podrán decir, ¿y vos con quién te juntas? No, hablás con cualquier persona y lo he escuchado en el vecindario, lo he escuchado en trabajos, lo he escuchado en muchos lugares. Sí. Yo creo hay otros argumentos que durante el debate en comisión también se pusieron sobre la mesa de quienes cuestionan también, ¿no? Bajar la ley de imputabilidad, que fue una voz que estuvo en el plenario de comisiones durante el año pasado, que digo, para atenderlo o ponerlo sobre la mesa, obvio, ¿no? O sea, hay una parte que, está bien, sí, la sociedad cambió desde 1980, desde ya, ahora también cambiaron las condiciones sociales en las que está nuestra juventud, las niñeces en Argentina, donde los índices de pobreza son cada vez más estructurales. O sea, no es que el tema es cómo vos, frente a una situación de degradación de las condiciones de vida de muchas familias. Sigamos, porque hay algunas interrupciones en la energía eléctrica, pero nuestra voz sigue saliendo al aire. Bueno, entonces que mientras está esa situación que se agravan las condiciones de vida, el tema es qué respuesta se le da a eso. Si la respuesta es bajar la imputabilidad o que sean medidas más punitivas, o tratar de hacer un enfoque social también de qué es lo que pasa para resolver esa cuestión. Un poco lo que dice Jessy es el debate que hubo el año pasado en las comisiones, que tenía que ver con algunos sectores de la oposición dialoguista, como por ejemplo la UCR, que planteaban que se podía bajar la edad de imputabilidad, pero que había que tener un tratamiento diferencial para las personas entre 14 y 16 años, que serían los nuevos imputados, ¿no? Y ese es el debate. Hay que ver con qué tono vuelve la comisión, si los sectores que plantearon estas diferencias con el gobierno el año pasado las replican, ¿no? Sobre lo que recién decía Jessy también, deseando que esto haya salido al aire, pero tuvimos una pequeña interrupción en el suministro eléctrico, como gran parte de nuestra ciudad y el AMBA. Estoy escuchando que realmente por los picos de demanda de energía eléctrica hay muchas personas que se están quedando sin energía, así que bueno, disculpas ante todo por si esto ha producido algún tipo de interferencia en nuestra transmisión. Bueno, lo que decía Jessy recién es un poco presentar también los argumentos que van en contra y así a pie en la degradación social y la falta de acceso a oportunidades de muchos de los menores que, para algunas voces que entran en este debate, interpretan que esto hace que los chicos terminen, entre comillas lo voy a decir, porque esto sí es con contenido ideológico, eligiendo el camino de la delincuencia como un camino de subsistencia. Lo digo en estos términos, independientemente de mi valoración personal sobre este debate, ¿no? Y agregaron también un punto, que es que, bueno, el cierre, o sea, los comedores, por ejemplo, barriales, muchas veces actúan de contención para muchos de estos adolescentes, y con el cierre que viene habiendo desde hace un año, denunciaban algunas organizaciones, muchos terminan también, o sea, al no estar esa contención de los comedores y de también centros, digamos, educativos y demás, que porque no tienen financiamiento, bueno, terminan también avanzando. Las bandas narcos son la influencia sobre los jóvenes. Digo que esto es una problemática que hasta la Iglesia se ha hecho eco. La Iglesia Católica Argentina se ha hecho eco de esto. Y que lo que vale la pena es el debate, ¿no, Gonza? Para seguir adelante con todas las voces. Totalmente. Y este debate se generó posterior a lo que fue esta conferencia de prensa, donde también tomó la palabra Patricia Bullrich. Vamos a escuchar en dos tramos dos de los punteos más importantes que mencionó la ministra de Seguridad en aquel entonces respecto a esta iniciativa que propone el Poder Ejecutivo. Este es un régimen que va de los adolescentes de 13 a 18 años, que también tendrá en el Código Penal que se está pensando sanciones gravísimas cuando son manejados por un mayor. Sanciones al menor, pero también sanciones al mayor instigador. Pero con esta ley, el mayor instigador pierde el poder que podía tener de mandar un menor a cometer un delito, un homicidio y quedarse con la impunidad de ese delito. Hemos visto muchas familias sufrir. Han pasado cientos de proyectos en el Congreso de la Nación presentados por diputados, diputadas, senadores de distintos bloques y nunca se quiso tratar este proyecto. Ahora
la decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad en los nombres que ponderó Cunio Libarona, venimos a cumplir con una sociedad que pide respuestas. Ahí fíjate que Patricia Bullrich ya habla de otra arista. Al principio escuchábamos más bien a Cunio Libarona, el ministro de Justicia, hablando de la diferencia de la sociedad, de los adolescentes desde 1980, cuando se implementó este régimen penal juvenil, a lo que es ahora en la actualidad. Bueno, también Patricia Bullrich comentaba algún detalle importante, o rescatábamos de aquella conferencia de prensa. Recordemos que estamos hablando del 28 de junio del 2024, esta conferencia de prensa, el año pasado, cuando se presentaba esta iniciativa y de ahí venía hacia el Congreso. Pero también Patricia Bullrich habla de un tema importante, que es el resguardo de los derechos humanos, también para los propios adolescentes y menores, dentro de esta iniciativa que se propone desde el Poder Ejecutivo. Las penas que van de 3 a 6 años, va a haber alternativas para que vayan a la escuela, para que puedan tener alternativas concretas y no estar simplemente encerrados sin salida. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el medio ambiente de ese menor lo lleva a volver a ese medio ambiente y a seguir cometiendo delitos. Entonces nosotros lo tenemos que extraer de esa situación, esa implementación de la que habló el ministro, para que no siga en esa carrera. La famosa teoría de Giuliani, tolerancia cero al primer delito. La tolerancia cero al primer delito implica como objetivo que no haya segundo delito, que no haya tercer delito y que no haya carrera delictual. La impunidad es lo que trae carrera delictual. Bueno, una frase que obvio que nos queda resonando porque es el cierre del tape, ¿no? Pero esta impunidad que trae una carrera delictiva... Me gustó, muy concreta, ¿no? Claro, fue concreta en este sentido la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Recordemos, además del ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también estuvieron presentes en esa conferencia Sebastián Amerio, viceministro de Justicia de la Nación, también Carlos Manfroni, que es jefe de gabinete de ministros de Seguridad, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, quienes estuvieron acompañando a los ministros en esta conferencia de prensa, que recordamos se realizó el 28 de junio. Este tema después apareció en el Congreso, recordemos, a partir de lo que fue el primer tratamiento, entró el 16 de julio aquí al Congreso Nacional, y el 31 de julio fue la primera comisión donde se empezó a debatir este tema, donde empezamos a escuchar distintas opiniones, donde obviamente que escuchamos las miradas de diferentes diputados, pero también al mismo tiempo, antes de empezar a entrometernos un poquito más en lo que fue el tratamiento en la Cámara de Diputados, este tema lo traemos a colación y entendemos que ya tiene la convocatoria para el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana, porque el fin de semana, en la apertura de sesiones ordinarias número 143, el presidente de la Nación hablaba de este tema de esta manera. La implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país está demostrando de forma inapelable su capacidad de acelerar los tiempos de un juicio de años a meses, y tenemos la responsabilidad de extender el funcionamiento de este sistema a todas las provincias del país. Pero la eficacia del proceso penal es solo una arista de la cuestión. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Pero lamentablemente llegará tarde, porque hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable. No se lo puede juzgar, y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre en un principio.
Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Bueno, ya escuchamos al presidente de la Nación, que un poco era lo que hoy nos contaba Jessy, uno de los tantos temas de los cuales habló y que por lo menos promocionó para que nosotros estemos un poquito más atentos a la agenda del Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados. Y aparte haciendo foco a los casos concretos, ¿no? Claro. Digamos que son mucho más fuertes que las estadísticas. Ahí cuando toma, por ejemplo, el crimen brutal de esta chiquita Kim, ahí ya lo mencionábamos la semana pasada, tenés otra cuestión que creo que seguramente va a ser parte de este debate, que es el nivel de intoxicación de los chicos, el nivel de consumo de los chicos, ¿no? Un pibe que hoy tiene 17 años, pero que ya se convirtió en un asesino, a donde el propio padre dice, sí, hagan algo porque yo no puedo hacer nada, porque está totalmente tomado por el Paco, porque roba, porque yo no lo puedo controlar y no puedo responder más, necesito que el Estado me acompañe en esto. Le pega en el debate a la ley de salud mental también, a donde me parece que en ese sentido hay que dar cuenta de un poco lo que decía Jessy, pero también cómo el Paco les ha literalmente quemado la cabeza a una porción de la sociedad muy importante. Después se podrá debatir por qué o con qué tiene que ver, pero el 80% de la población que delinque, menor, mayor, está saliendo a robar muy violenta, muy alterada, porque está saliendo a robar intoxicada. Claro, y hay una queja muy grande en todas las provincias, algunos gobernadores la levantan y otros no, que tiene que ver con los jueces locales que, aún en personas menores de edad que cometen delitos, deberían tratar de retenerlas y de que no salgan a la calle normalmente como habitualmente hacen, ya sea con los regímenes de patronato existentes, pero no puede ser que una persona reincida, una persona menor de edad reincida, y que como no puede ser imputada, quede en libertad como si nada. Eso es una negligencia de las personas que están a cargo del sistema, en este caso jueces. No necesariamente es lo que tiene que ocurrir. Bueno, por eso también Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, hacía foco en las carreras delictuales. Las carreras delictuales también tienen que ver con, bueno, listo, son imputables. Vos interpretás que a una determinada edad ya fijás que los podés empezar a imputar. ¿A dónde van? Van con la población carcelaria común, van a un pabellón especial. Si van a un pabellón especial, ¿qué pasa en ese pabellón? Se los reconecta con sus entornos. ¿Hay un entorno del otro lado? ¿Alguien controla qué pasa con ese pibe que entra a la cárcel a los 14 años y sale a los 25 años? Vamos a suponer un delito grave, y a los 25 años sale, o con buena conducta a los 20 años. Bueno, ¿qué sale de ese adulto? ¿A dónde va? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Estudió una carrera? ¿Estuvo acompañado en todo ese proceso de resocialización? Me parece que es un debate muy interesante el que vamos a empezar a asistir, independientemente de que creo que todos estamos de acuerdo que cuando te convertís en víctima y del otro lado hay un menor de edad y sentís que la justicia no equipara el daño que te produjo, vos decís, bueno, algo hay que hacer con eso. El tema es... Sí, el tema es que es difícil legislar con el Código Penal cuando hay una situación de mucho dolor de una familia, porque claro, uno se pone en el lugar de esa familia y lógicamente, o sea, es brutal lo que sucedió. El tema es que si tomamos ese dolor que tiene esa familia o la bronca que genera la sociedad para hacer cambios tan profundos en el Código Penal, creo que, o sea, eso puede ser preocupante, digamos, o por lo menos hay que pensar más con especialistas también, como es en otros países, estas situaciones que está habiendo en los barrios, cómo pensar también el problema del gran delito, ¿no? Porque son jóvenes que son parte de una cadena. ¿no? De bandas criminales. Y también con los números en la mano. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando me toca escuchar a una víctima, lo primero que tenés que hacer es escucharla. Obvio, por supuesto. Y ahí te metés, digamos, como ves la vida en un bolsillo, te callás la boca y la escuchás. El otro día yo estaba con una exdiputada que se convierte en diputada porque al estilo Bloomberg tuvo una situación personal dramática. Esto sucedió hace 23 años, ella estaba llegando a la casa, entraron delincuentes, le balearon a la familia entera, le mataron al hijo de 10 años. A partir de ese momento ella empieza un camino para, independientemente del golpe terrible de lo emocional, para poder hacer algo al respecto, y presenta uno de los proyectos de baja imputabilidad.
Pero cuando vos escuchás un caso como ese, no importa lo que vos pensás o cómo ves, o si lo que le pasa al chico es que no tuvo acceso a mejores oportunidades. Es el dolor de una madre el que le mataron un hijo y no le importa nada a quién tiene enfrente. Si es un nene de 10 años que le mató el hijo igual que su propia víctima, que le desea que no esté por la calle y no le pase nada, porque el efecto de lo que produjo ese ser humano en la vida de su hijo es tremendo, es tremendo. Te cambia para siempre la manera de ver las cosas. Es muy difícil opinar y debatir, ¿no? En ese sentido, con un caso de esa magnitud. Seguro. Es una cuestión de respeto, escuchar y no sé si hay una respuesta. Tenemos más, ¿no? Para compartir en un ratito. Sí, vamos a repasar después del corte unas pequeñas plaquitas para cerrar el tema, pero lo más importante era un poco hacer el repaso de cómo comenzó este tema, cómo fue presentado por el Poder Ejecutivo y sus ministros, y en este caso cómo llegó aquí al Congreso. Pero antes, como decía Gonza, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos en la bancada aquí en Diputados TV con todo lo que dejó la apertura de sesiones del último sábado y lo que empieza hoy, que es el periodo ordinario, esto es el tiempo en el que diputados y también el gobierno pueden enviar proyectos y pedir su tratamiento en comisiones, y lo que ya es público es que una de las primeras iniciativas que se va, en este caso, a retomar el debate, como anunciábamos recién, es la que propone bajar la edad de imputabilidad. Recién veíamos los comentarios, las opiniones que hay al respecto, y ahora Gonzalo nos va a contar cuál es el proyecto que está hace 6 meses esperando ser dictaminado. Claro, Mauri, porque hay que entender en principio un poco el repaso de cómo fue esto, lo decíamos recién. En principio, bueno, la conferencia de prensa que fue realizada el 28 de junio del año pasado con la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó al Congreso, para que tengamos en claro, el 18 de julio del año pasado, y fíjense que rápidamente al llegar el 18 de julio, al 31 de julio, ya a los 11 días, ya teníamos la participación de la primera comisión. Son 13 exactamente los días después, es decir, un poquito menos de 2 semanas, ya teníamos la primera reunión informativa a la cabeza de qué comisiones, bueno, las que vamos a repasar en breve para hacer este repaso, de legislación penal,
presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, de la provincia de Córdoba, una persona muy influyente dentro de lo que es no solamente el bloque del PRO, sino del partido del PRO a nivel nacional, y que ha tenido obviamente su gran participación dentro de la iniciativa, no solamente con sus distintas entrevistas que realizó en medios de comunicación comentando el porqué de esta iniciativa, sino también por el manejo de la misma, que no fue nada fácil, se dio en contextos donde obviamente había muchas expresiones, muchas en contra, y que se genera siempre en este tipo de comisiones el hecho de tener que preguntar, dentro de la pregunta o el tiempo que le dan para preguntar a los diputados, se lo toman también para opinar, alguna cuestión en donde tienen que cortarle la palabra porque si no se extienden mucho y hay invitados. Bueno, no es de fácil tratamiento. Vemos aquí, por ejemplo, también que estuvo presente Justicia, con la presencia de su presidente Manuel Quintar de la Libertad Avanza y representante de la provincia de Jujuy. Así como también, por ejemplo, bueno, la presencia de José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero también de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en donde Roxana Reyes, diputada de la Unión Cívica Radical, lo que hizo fue traer un poco más el panorama de lo que significan los derechos de los niños y los adolescentes. Tengamos en cuenta una cosa, la Comisión de Presupuesto está porque cualquier cambio del régimen penal juvenil requiere mucho dinero, mucha inversión del Estado Nacional en infraestructura, por ejemplo, de las cárceles, también en lo que tiene que ver con la propia gestión de la justicia. Claro. Y hay quienes dicen que es muy caro, que es un tema que debería derivar en una gran cantidad de fondos e inclusive se podría pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Todo esto se debatió el año pasado y después fue un semestre medio complejo donde aparecían y desaparecían temas y bueno, un poco se perdió en los debates, pero creo que tiene bastantes aristas, ¿no?, esta cuestión. Sí, sí, bueno, por eso, bueno, son 4 comisiones, la propia titular de la Comisión de Legislación Penal, Rodríguez Machado, dijo que está casi la mitad del recinto, está participando en comisiones con el tratamiento de este proyecto, porque son 4 comisiones, dijo, bueno, ni la ley base estuvo tantas comisiones, lo cual es cierto, pero bueno, también fue para simplificar el tratamiento de la ley base. Te simplifica en realidad, te allana el camino para el recinto. Vos con los dictámenes a partir de tantas comisiones sabés más o menos lo que puede pasar en el recinto. Cuando es una comisión sola, por ahí una vez hay una mayoría para dictaminar, pero después en el recinto nada prevalece, ¿no? Bueno, y en la primera reunión de comisión que se dio, justamente que fue el 31 de julio, decíamos 13 días posteriores a lo que fue la presentación aquí en el Congreso, se dio con la convocatoria de algunos dirigentes directos de las distintas carteras. Uno de ellos fue Fernando Oscar Soto, que es justamente el director nacional de normativas y relación de los poderes judiciales y ministerios públicos. También la presencia de Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación, 2 personas que recién decíamos estuvieron presentes en la conferencia de prensa cuando se presentó este proyecto, y Alberto Nancer, que es subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación. La presencia de estos funcionarios en la primera reunión marcaba ya la rápida tendencia a una respuesta rápida, por lo que por lo general en este tratamiento que solemos ver aquí en el Congreso se da primero una reunión informativa donde se suele pedir o solicitar la presencia de funcionarios. Bueno, acá directamente, 13 días después de la presentación en el Congreso, estuvieron estos funcionarios respondiendo preguntas y aquí lo que decíamos, ¿no?, muchos diputados que se tomaban su tiempo para brindar su opinión, por qué estaban en desacuerdo y demás. Bueno, para sacar parámetros generales de lo que fue este debate, hay varias iniciativas que coincidían en que tal vez la edad tendría que ser de 14 y no de 13. Aquí es donde se marca la primera diferencia. Uno de los referentes y a la cabeza de esto fue justamente el diputado Ramiro Gutiérrez, de la Unión por la Patria, es más del ala del Frente de Renovador. Él tiene un proyecto. Él tiene un proyecto, justamente. El Frente de Renovador presentó un nuevo Código Penal, porque el Código Penal vigente se escribió en 1921 y lo que hubo fue una gran cantidad de cambios, parches y contraparches, y eso lo que hizo el Frente Renovador en su momento es presentar un proyecto para darle cierta coordinación. Hablan de que el código
no tiene coherencia en sí, porque se han aumentado delitos, hay otros que han quedado muy bajos, que justamente tiene que ver con los proyectos parciales que hay. Esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, no tiene que ver con los delitos en sí, que dijo el presidente en la apertura de sesiones que los va a gravar a todos. Tal vez venga un nuevo Código Penal. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, Javier Milei el otro día aquí en el Congreso habló de incrementar las penas, pero de todos los delitos, lo exclamó, por eso, claro, remarcándolo. Claro, exactamente. Dijo que va a aumentar todas las penas, capaz que viene un Código Penal. Sí, y en este caso, bueno, Ramiro Gutiérrez sabemos que es una persona muy identificada con cualquier tema vinculado a lo judicial, en este sentido, inclusive hablando aquí en esta mesa sobre el proyecto de reiterancia y reincidencia, bueno, siempre es una fuente de consulta. Y en esa primera reunión lo que se hizo fue empezar a escuchar las voces, las opiniones, en base a las experiencias, ¿no? Bueno, se empezó a hablar de temas como, bueno, cuál es el grado de maduración de las personas y no tanto de la edad. Se habló de, bueno, a qué lugar los estamos llevando a estos jóvenes que delinquen, que cometen un homicidio, que son parte de una banda criminal, que al tener menos de 16 años quedan en libertad y no pueden ser imputados, y aquellos que sí lo pueden ser porque son mayores de 16 pero menores de 18, bueno, ¿a qué lugar se los está llevando? Y por eso se generó el debate, no solamente de la edad de la imputabilidad, porque recordemos que también en el medio está esta cuestión del régimen penal juvenil que existe desde 1980 en la República Argentina. Por eso será más que enriquecedor que se retome este tema el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Recordemos, actualmente en la República Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, en países vecinos, en países hermanos, por así decirlo, dentro del continente. En Brasil es de 12, en Uruguay es de 13, en Chile creo, si mal no recuerdo, de 14, es decir, hay edades mucho menores a lo que es en la República Argentina, pero todos tienen un sistema, por así decirlo, de reformatorio, por así decirlo, a partir de esa edad de imputabilidad y siendo menores de 18 años. La palabra que se usa es patronato, ¿no? Claro. El régimen de patronato que establece que tienen que estar aislados de la sociedad, pero en los famosos institutos de menores. Claro, no en una cárcel común. No en una cárcel común. Que hay que ver cómo es un instituto de menor, cómo sirve hoy, ¿no? Si sirve o no sirve. Porque en ese caso la resocialización debería ser un objetivo en cualquier caso. En una cárcel, en el instituto de menores. Hoy si está fracasando el instituto de menores, bueno, se piensa en una cárcel, pero la resocialización tiene que estar, ¿no? Sí, bueno, eso en cualquier caso, ¿no? O sea, adulto o adolescente, tendría que ser pensado desde ese punto de vista, pero bueno, también es interesante poder conocer más de primera mano quizás cómo es el funcionamiento actual. ¿No? de estas instituciones, para ver también, bueno, en el caso de que se quiera ir a un régimen penal juvenil de este tipo, bueno, cuáles son los lugares a donde irían. Bueno, hoy una de las noticias de estos días es la muerte de un personaje policial muy conocido hace 2 décadas, que es el Negro Sombra, que era el que lideraba, él es muy joven, por ahí no se acuerda, pero lideraba las bandas de secuestradores allá por 2002-2003, la época que la gente se había quedado con plata en el banco y se hicieron muy comunes esos robos, en realidad esos secuestros y en muchos casos a personalidades conocidas. Bueno, esta persona fue liberada por buena conducta, por supuesta buena conducta dentro de la cárcel, porque obviamente uno nunca sabe cómo se evalúan esas cuestiones. La cuestión es que fue asesinada y se habla en todas las crónicas que se dedicaba al narcomenudeo. Bueno, ahí fracasó el proceso penitenciario de la cárcel. Eso puede pasar con mayores y menores, no tiene que pasar. Por ahí no tendría que haber salido, por ahí en la cárcel no recibió el tratamiento que era necesario para resocializarte, pero no te sirve así, ¿no? Bueno, creo que en esa reunión fue Rodolfo Tailade quien les propuso a los propios diputados, bueno, vayamos, hagamos una visita al régimen penal juvenil para ver a dónde los estamos mandando a los pibes, a los adolescentes, a los niños que en este caso cometen algún delito. Lo cierto es que hubo un periodo en el cual, tengo aquí anotadas las fechas, si nos ponemos a revisar, teniendo en cuenta que la última fue el 23 de octubre, la última reunión en donde se debatió este tema. La primera fue el 31 de julio, no estamos hablando de tanto tiempo, y hubo 7 reuniones en total. Igual es un montón. Es un montón. Claramente se estaba
cuando pasan esas cosas, acá conocemos un poco el paño, se está estirando el tiempo porque no están las firmas. Porque no hay acuerdo. No están las firmas, no había acuerdo, justamente era un sector... Claro, que los proyectos que hay como 12 proyectos presentados en total, ¿no? Está el del Poder Ejecutivo, pero hay de distintos diputados. Mencionábamos el caso de Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, que es del espacio de Sergio Massa, que Sergio Massa lo ha tenido como una bandera de campaña electoral también en otros años, ¿no? Pero me parece que ahí hay que ver, o sea, algunos dicen 12 años, otros 13, otros 14, otros 15, o sea, hay como mucha diferencia también de criterios y eso creo que es otro de los temas, de los puntos en los que no se terminaban de poner de acuerdo, no solo todo, bueno, el tema de las instituciones a las que deberían ir estos adolescentes. Sí, el dato va a ser justamente cuál es la actitud que tienen los bloques de la oposición, como la Unión Cívica Radical, que el año pasado no llegaron a ceder ante las presiones del Poder Ejecutivo, las presiones en el buen sentido, en realidad las propuestas del Poder Ejecutivo, que no quería hacer cambios como sí quiso con otros proyectos, no quería tocar el eje troncal de esta iniciativa. Pero bueno, en resumen, desde el 31 de julio hasta el 3 de septiembre, una vez por semana por lo menos, se reunieron estas tres comisiones de manera conjunta para debatir este tema con invitados, con especialistas, con el debate de los propios diputados entre sí, con quienes presentaron iniciativas, que son más de 10, y después hubo un periodo en el cual del 3 de septiembre al 23 de octubre no se habían reunido para hablar de este tema, lo cual habla de que aquí y ahí se empezó tal vez a discutir de manera más fina en lo que es el texto, cuál podía llegar a ser la iniciativa que vaya al recinto, que sea aprobada, y acá se hizo un impasse muy importante, lo cual estamos hablando de que la octava reunión recién estaría siendo ahora, la próxima semana, el miércoles 12, ¿no? Estamos bien con el calendario, el miércoles 12, 11 de la mañana, para continuar con este tema que posiblemente tenga en un futuro no tan lejano en el recinto una sesión con esta temática. Otro tema que tuvimos el último sábado, que no tiene mucho que ver con lo penal, pero que sí tiene que ver, me da la sensación, con una de las jornadas más calientes que vamos a tener, todavía no sabemos cuánto, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo Javier Milei es confirmar o quitar las dudas de que en el momento que firme ese acuerdo, que todavía está negociando, que todavía no lo tiene, el Congreso va a actuar como establece la legislación vigente. Hay una confusión a veces con eso, porque si bien es cierto que hay una ley que pide que el acuerdo en sí se trate o se avale en el Congreso, todos los proyectos de presupuesto tienen en la fuente de financiamiento, y si hay un acuerdo está justamente en el presupuesto. Bueno, tenemos un presupuesto que no fue aprobado últimamente. Lo cierto es que Milei dijo: quiero el apoyo del Congreso, como le dieron a otros presidentes, anticipó algunos puntos de esta letra fina que todavía está negociando en Washington, y la que tiene todo es Jessica. Sí, vamos a repasar la repercusión que hubo en algunos diputados de la oposición, ¿no? Algunos, bueno, el sábado estuvimos acá haciendo toda la cobertura de la Asamblea Legislativa. Al finalizar, bueno, yo me acerqué a algunos, les pregunté, muchos dijeron, bueno, hay que ver la letra chica, no me voy a pronunciar todavía sobre si está bien o no, hay que ver cuál es la letra chica, que es lo que no está, ¿no? Porque si bien todos sabemos que hay negociaciones avanzadas entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, faltan muchos detalles, ¿no? También de cuál va a ser el monto, para qué se va a poder utilizar ese dinero, o si va a implicar una renegociación de los plazos, de los vencimientos. Bueno, todo esto todavía no está confirmado, y además lo que debería ver el Congreso debería tener los memorándums, o sea, hay dos memorándums que cuando surge el acuerdo tienen que ser enviados al Congreso, no es que se le firme un cheque en blanco. Dicen, bueno, faculto al Poder Ejecutivo a que negocie con el Fondo Monetario. No, tiene que estar cuál es el acuerdo para que el Congreso lo evalúe y en función de eso decidir, ¿no? Si se aprueba o no se aprueba. Etapa en 2022, en marzo de 2022, el formato es igual que un tratado internacional. Claro. Llega un articulado, apruébese el memorándum firmado con el Fondo Monetario, y después está adjuntado en dos idiomas, habitualmente en español y en inglés, es el texto original y la traducción, ese memorándum, y no se puede cambiar el contenido del memorándum, porque es lo que el gobierno propone firmar. O sea, se aprueba todo o se desaprueba todo, ¿no? Así es, así es. Y ya hay repercusiones, vamos a ver, que lo expresaron a través de la red social X varios diputados. Tenemos el caso de Nicolás Massot, que es de Encuentro Federal. Él dijo: presidente, cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore la perspectiva de desarrollo.
Pero hay otra parte de las declaraciones que lo deja sujeto Nicolás Massot a que traiga el presupuesto 2025 para debatir en el Congreso. Por esto también que vos decías, bueno, en los presupuestos está cuáles son los recursos que se van a destinar a los pagos de la deuda. Yo creo que es inevitable. De hecho, si no lo hace con este presupuesto, lo va a tener que incluir en el siguiente. O sea, que me parece que va a tener que el presidente que trabajar en los dos puntos. El reclamo de la oposición por tratar el proyecto de presupuesto es no habilitar a que sigan las partidas congeladas. En realidad congeladas están totalmente licuadas porque las que están vigentes, las que tiene que aplicar Milei, según la prórroga del presupuesto 2023, son las que se definieron en 2022. Si se aprueba el proyecto del año pasado tal cual lo envió el presidente, por lo menos esas partidas van a estar mejores. Claro. Hay sectores de la oposición que dicen, bueno, por lo menos aprobemos sin modificaciones el proyecto que envió el presidente, no reclamemos cosas nuevas y que se actualicen un poco las partidas. Yo creo que todo eso en una comisión de presupuesto va a saltar. Así es, bueno, ya lo adelanta entonces el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, que de alguna manera ata el avance, cualquier negociación sobre aprobar el acuerdo con el FMI al debate del presupuesto que aún sigue sin tratarse. Quien también se expresó fue Francisco Monti, diputado de la Unión Cívica Radical. Dijo en su mensaje al Congreso, el presidente Milei pidió que se acompañe el acuerdo con el FMI, clave para robustecer el Banco Central y salir del cepo. Él expresó su acompañamiento. En el caso de Monti, la Unión Cívica Radical es de quienes de alguna manera han apoyado más las iniciativas del gobierno. Es muy cercano también a los llamados radicales con peluca. Es un radical con peluca que no formal, pero cuando nació el espacio no terminó de oficializar el pase. Claro. Y lo que dice tiene que ver con el anuncio de Milei. Milei lo que anunció es que el acuerdo que está negociando con el fondo contempla que el dinero que se agregue al crédito que ya hay, o sea, va a haber un nuevo pedido de crédito, vaya directamente para sanear el Banco Central. Eso permitiría levantar el cepo cambiario, pero no iría al Tesoro. Eso es lo que anunció Milei. Todavía no está firmado, o sea que hay que ver cómo eso lo lleva a los papeles. Pero eso ya igualmente eso ya genera polémica. Escuchaba el fin de semana un periodista de economía de uno de los diarios más importantes del país que decía, bueno, es cambiar de acreedor, ¿no? O sea, porque Milei dice, bueno, es pasar deuda del Tesoro al Banco Central, pero lo que dicen algunos analistas es, bueno, no es lo mismo deberle plata a tu papá que deberle plata al banco, ¿no? Como para hacer esa comparación. O sea, deberle al FMI tiene otras implicancias, otros condicionamientos para el país. Entonces, un poco este va a ser el debate que va a atravesar seguramente aquí el Congreso cuando comience a debatirse esta cuestión. Pero no fue el único Francisco Monti de la Unión Cívica Radical que se expresó. También se expresó Martín Tetaz, de este mismo bloque, y de alguna manera lo que plantea Martín Tetaz dice, bueno, parece razonable, dijo, el pedido del gobierno de acompañar el acuerdo con el fondo para recapitalizar el Banco Central, para salir del cepo y terminar definitivamente con la inflación. En el caso de él lo ata a decir, bueno, está todo bien esto, pero necesitamos independencia del Banco Central. Entonces retoma un poco esa iniciativa y dice, debatamos las dos cosas juntas de alguna manera, sí, bueno, para que el Banco Central no esté atada a las decisiones solamente del Poder Ejecutivo, sino que mantenga esa independencia. Lo que pasa es que el planteo del gobierno es que una vez que sanee el Banco Central, empieza a perder roles el Banco Central. Él le quiere ir quitando roles. Sabemos que en la campaña habló de que tenía que desaparecer, pero para eso primero tiene que sanear una deuda a partir de los rescates que hace habitualmente el Banco Central. Le dice, bueno, yo esa deuda la saneo con los dólares que me dé el Fondo Monetario Internacional, y en ese caso ya me saco la deuda cuasifiscal, como le llaman, la deuda que tienen la entidad financiera. No tengo deuda, no tengo déficit fiscal porque gasto menos de lo que me ingresa, y ahí se me termina el problema macroeconómico. Eso es ese es el planteo del gobierno de la campaña, ¿no? Me parece. Claro. Y también, bueno, hubo voces más opositoras, ¿no? Hasta ahora vimos las que son más afines, dicen, bueno, un apoyo condicionado o un apoyo total. También se pronunció el Frente de Izquierda en la voz del diputado Nicolás del Caño, dijo, la deuda con el FMI es una estafa contra el pueblo. Macri y Caputo tomaron esa deuda ilegal e ilegítima. Sabemos, bueno, es histórica la posición de la izquierda de no acompañar este tipo de acuerdos,
justamente porque implican más ajuste, implican nuevo endeudamiento, que es una espiral que nunca se termina. Y por último tenemos también el caso de Cecilia Moró, de Unión por la Patria, dice: yo veo el futuro repetir el pasado. El presidente anunció más deuda con el Fondo Monetario. Son los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre, en alusión a que, bueno, el ministro actual de Economía fue el que también estuvo involucrado con este préstamo cuando estaba en el gobierno, Mauricio Macri. Pero bueno, en el caso también Unión por la Patria viene de ser el último bloque que aprobó un acuerdo con el FMI pedido por Sergio Massa, ¿no? Eso fue el último acuerdo que se votó en este Congreso. Que es el que ahora se renovaría. Nosotros nos vamos. ¿La pasaste bien, Gonza? Muy bien, Mauri, como siempre. ¿Y Jessica? También. Nos vamos mañana de vuelta a las 12 acá en La Bancada.